grupo de oración y de formación, para continuar en este viaje que ya hemos iniciado. Un viaje hacia esas preguntas existenciales de tu vida y de mi vida. Hemos hablado ya en los capítulos anteriores de quién es Jesucristo. Jesucristo que nos pregunta, Jesucristo que nos responde diciendo que Él es Dios. Hemos hablado también de la verdad de la Biblia. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es verdadera? De todo lo que nos dice la Biblia, hay una cosa que es lo más importante. La página central de la Biblia. Esa página central es la resurrección de Cristo. Toda nuestra fe como cristianos, se basa en una tumba vacía. En una tumba en Jerusalén, donde Jesús, muerto, fue sepultado y donde Jesús resucitó gloriosamente. Pero, ¿podemos creer en la resurrección? ¿De verdad fue la resurrección un evento histórico? ¿O fue algo que inventaron los discípulos? ¿O fue algo que inventó la Iglesia? Vamos a examinar esas preguntas para juntos encontrar la verdad. La tumba, esa tumba vacía, es algo incómodo. Porque si Cristo de verdad ha resucitado, si Cristo de verdad vive, mi vida no puede quedar igual. Y es por eso que a lo largo de la historia muchos han intentado dar respuestas, algunas absurdas, otras extrañas, a la explicación de por qué esa tumba está vacía. Vamos a ver, recorriendo el libro, cuáles son algunas de esas teorías. Teorías que nosotros sabemos que son falsas, pero que conviene que analicemos y que repasemos, que conozcamos, para responder nuestras propias preguntas, nuestras propias dudas, y para afirmar así, con la fe de los apóstoles, que Cristo de verdad ha resucitado, que Cristo de verdad está vivo. Una de las teorías es que Cristo, cuando fue sepultado en una tumba a pocos metros, y vinieron unos animales y se llevaron el cuerpo de Jesús. Algo absurdo. Pero hay quien piensa eso. ¿Cómo podemos saber que no es verdad? Porque la misma Escritura nos dice que fue enterrado en una tumba conocida, la de José de Arimatea. Nos dice que pusieron una roca para tapar. Por lo tanto, no estaba simplemente a flor de tierra. Hay quien dice que los discípulos quizás se equivocaron de tumba. Enterraron a Jesús en un lugar y cuando volvieron a los siguientes días, fueron a otra tumba y la encontraron vacía. Pero no fueron a buscar dónde estaba Jesús. Una teoría, de nuevo, también absurda. Si eso hubiera sido verdad y los discípulos hubieran proclamado que Jesús ha resucitado, los jefes del pueblo judío o los romanos simplemente hubieran llegado a la tumba verdadera y hubieran dicho: aquí está el cuerpo de Jesús. Hay quien dice que en realidad la resurrección de Jesús fue algo solamente espiritual. Es decir, que su cuerpo no resucitó de veras, sino que los discípulos entendieron como una resurrección espiritual, como un sentimiento de que Jesús había resucitado. Sin embargo, la Escritura nos dice la verdad. El sepulcro está vacío. El cuerpo de Jesús no está allí. Él ha resucitado. Hay quienes mantienen, otra teoría, que Jesús en realidad no murió en la cruz, que Jesús simplemente se desmayó. Para quienes hemos visto
un crucifijo. Para quienes hemos visto, por ejemplo, la película de la Pasión, vemos lo brutal que fue la pasión. Latigazos, espinas, cargar con una cruz. Después de eso, ya en la cruz, los romanos, para asegurarse de que estaba muerto, le dieron con la lanza y atravesaron su costado. Pensar que simplemente se desmayó. Teorías que sabemos que no van de acuerdo con la verdad, que no van de acuerdo con la Escritura. Otros dicen que Jesucristo en realidad tenía un hermano gemelo, y por lo tanto uno fue el que murió y otro fue el que resucitó. El que resucitó simplemente tomó el lugar del que había muerto para así hacerse glorioso. Teorías. Sabemos que la Escritura no nos habla de nada por el estilo. Por último, está la teoría del robo del cuerpo de Jesús. Quizás Jesucristo murió y alguien vino y se robó el cuerpo. De hecho, el pueblo judío, los líderes del pueblo judío tenían ese miedo, que los discípulos pudieran robarse el cuerpo de Jesús. Y por eso le pidieron a los romanos que pusieran una escolta para cuidarlo. ¡Qué absurdo! Una escolta de romanos, 16 soldados romanos, que estaban cuidando a un muerto. Absurdo, pero así fue. ¿Quién pudo haberse robado el cuerpo de Jesús? ¿Los romanos? No. Sabemos que ellos estaban allí para evitar que nadie pudiera venir. No tenían ningún interés en que se robaran el cuerpo de Jesús y empezara una revuelta de nuevo. Los líderes judíos precisamente es lo que habían tratado de evitar. Ellos no querían que nadie tocara el cuerpo de Jesús para que nadie pensara que estaba la resurrección como algo verdadero. Los discípulos, quizás fueron ellos los que vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Pero un momento, para hacer eso, tendrían que haber batallado y haber ganado a los soldados romanos. Tendrían que haber escondido después el cuerpo de Jesús. Si eso hubiera sido verdad, los romanos pudieran haber dicho lo que sucedió y así poder deshaber acreditado a los discípulos. Cristo ha resucitado. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente que inventa teorías raras para decir que esa tumba, que ese sepulcro no estaba vacío? ¿Por qué hay tanta gente que no quiere que Cristo haya resucitado? ¿Por qué a veces a mí y a ti nos molesta el pensar que Cristo está vivo? ¿Por qué? Porque si Cristo está vivo, Él está con nosotros. Si Cristo está vivo, yo tengo que vivir para responder a Jesucristo. Responder a esa pregunta de ¿quién es Cristo para mí? La respuesta está en el testimonio de los apóstoles. Cristo en verdad ha resucitado. Cristo en verdad ha vencido a la muerte. Su sepulcro en verdad está vacío. Cada vez que en la iglesia vemos este cirio pascual encendido, nos recuerda esa verdad, la verdad de que Cristo ha resucitado. Este cirio que encendemos en la noche de la vigilia pascual nos recuerda que Cristo está vivo, que su luz está entre nosotros, que Él ha pasado por la cruz para llegar a la resurrección. Cristo ha resucitado, el sepulcro está vacío, Cristo vive y Cristo nos pregunta, ¿quién dices que es el Hijo de Dios? ¿Quién dices que es Jesucristo? ¿Quién soy yo para ti?